¿Por qué? ¿Pero por qué habla tan alto el español? ¿Por qué habla tan alto el español? Este tono levantado del español es un defecto, viejo ya de raza. Viejo e incurable. Es una enfermedad crónica. Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva. Hablamos a grito herido y estamos desentonados para siempre, porque tres veces tuvimos que desgañitarnos en la historia hasta desgarrarnos la laringe. La primera fue cuando descubrimos este continente y fue necesario que gritásemos sin ninguna medida: ¡Tierra! 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 Había que gritar esta palabra para que sonase más que el mar y llegase hasta oídos de los hombres que se habían quedado en la otra orilla. Acabábamos de descubrir un mundo nuevo, un mundo de otras dimensiones al que 5 siglos más tarde, en el gran naufragio de Europa, tenía que agarrarse la esperanza del hombre. Había motivos para hablar alto. Había motivos para gritar. La segunda fue cuando salió por el mundo, grotescamente vestido, con una lanza rota y una visera de papel, aquel estrafalario fantasma de la Mancha, lanzando al viento desaforadamente esta palabra de luz olvidada por los hombres: ¡Justicia! 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 También había motivos para gritar, también había motivos para hablar alto. El otro grito es más reciente. Yo estuve en el coro. Aún tengo la voz parda de la ronquera. Fue el que dimos sobre la colina de Madrid en el año de 1936 para prevenir a la majada, para soliviantar a los cabreros, para despertar al mundo. ¡Eh! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El que dijo tierra y el que dijo justicia es el mismo español que gritaba hace 6 años nada más desde la colina de Madrid a los pastores: ¡Eh! ¡Que viene el lobo! Nadie le oyó. Los viejos rabadanes del mundo que escriben la historia a su capricho cerraron todos los postigos. Se hicieron los sordos, se taparon los oídos con cemento y todavía ahora no hacen más que preguntar como los pedantes: ¿pero por qué habla tan alto el español? Sin embargo, el español no habla alto. Ya lo he dicho. Lo volveré a repetir. El español habla desde el nivel exacto del hombre. Y el que piense que habla demasiado alto es porque escucha desde el fondo de un pozo.
tardes. Quería dar las gracias a Juan Carlos Mestre por dictarnos esos versos de León Felipe. Bueno, estamos aquí en la Universidad del Barrio porque dentro de unos días se cumplen 80 años del final de una guerra que fue el prólogo de una terrible dictadura. Y bueno, habíamos pensado reunir a algunas voces que estaban allí, ¿no? Cuando ocurrió eso, en distintas situaciones, pero que en cierto modo están marcadas biográficamente por lo que ocurrió en esos años y la violencia de todo tipo, psicológica, emocional y física, que vendría después. Estamos aquí porque todavía, 80 años después, seguimos viviendo las consecuencias de aquellos años, quizá porque no se ha hecho el trabajo político fundamentalmente o judicial porque las consecuencias de tanto dolor, de todas esas violaciones de derechos humanos, hayan dado derechos a las víctimas y nos hayan convertido en una democracia capaz de enfrentarse a ese pasado y llevarlo hasta el lugar exacto que merece, a la altura de los hombres y las mujeres que resistieron contra esa dictadura y que lucharon durante muchos años y que se han quedado en los márgenes de nuestra historia reciente, no forman parte del ADN de nuestras libertades porque alguien se lo ha usurpado, ¿no? Y bueno, pues digamos que la memoria, decía Milán Kundera, que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido, ¿no? La memoria es una oportunidad para desordenar lo que las élites franquistas ordenaron y en ese ordenado desorden darle a las personas que merecen las gracias, porque muchas de las cosas buenas que tienen, me imagino que la mayoría o todas las identidades que hay aquí, y yo me declaro en concreto construido por lo que hicieron todos esos hombres y esas mujeres y por las huellas que habían dejado, ¿no? Por las que podemos caminar. Entonces, están en esta mesa esas personas, Paca Aguirre, y yo les quiero dar las gracias, ella nació en 1930, no sé si ha cumplido los 89, pero tiene 88 años, por lo tanto pudo vivir el final de la guerra y aparte de una terrible experiencia familiar, ¿no? Y una voz marcada por esos acontecimientos que yo creo que es muy necesaria desde distintos puntos como la poesía, pero expresar todo eso, ¿no? Para sacarlo de un lugar donde ha estado detenido y agarrado como un grillete a todos nosotros y a nuestra democracia tantos años. A mi derecha está Nicolás Sánchez Albornoz. Él no pasó la guerra aquí, pero también queríamos sumar una mirada de alguien que la vio desde fuera y sobre todo de alguien que luego volvió a entrar en España y el país que se encontró, ¿no? Aunque luego él volvió a escaparse del Valle de los Caídos y se exilió hasta que murió el dictador. Y a su derecha está Teresa Hernández, tiene 92 años. Ella fue enviada a unas colonias en Gerona con sus hermanos, con 3 de sus hermanos. Luego veremos una postada aquí de las que enviaban a su familia. Luego pasaron a Francia, ¿no? y allí fueron acogidos por una familia francesa, algo que nos debe dar mucha vergüenza, entre comillas, a los europeos hoy en día, ¿no? Como hemos avanzado tanto tecnológicamente y nos hemos deshumanizado tanto, ¿no? Como para ver a niños como ella que han ido tratando de entrar más allá de nuestras fronteras y se han encontrado con un muro, ¿no? Entonces, bueno, estas 3 voces van a ir, entre comillas, haciendo una cosa coral para hablarnos de ese tiempo, de lo que ha significado para ellos y en parte de lo que significa para nosotros y nosotras, ¿no? Porque ellos son los que, desde su memoria, nos pueden hacer un relato de cosas que jamás sabríamos, porque en este país, entre otras cosas, se han quemado toneladas y toneladas de documentos para que no pudiéramos o para impedirnos conocer ese pasado, ¿no? Por eso, a veces mucha gente a nosotros nos discute qué hacemos juntando el término memoria e historia, pero tiene que ver con que lo que estas personas vivieron es parte de nuestra historia
y en muchos casos, en algunos casos hay documentación, pero en otros solo sabemos lo que pasó a través de sus relatos, ¿no? Yo quería darle la palabra a Guadalupe Grande para que presente a Paca y empecemos este diálogo. Hola, ¿se oye? Sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias por, no solo por la tarde de hoy, sino por ya los 20 años, casi 20 años de poner la memoria en el lugar civil que le corresponde. Y por esta tarde, después de la presentación que has hecho tú, yo no tendría mucho más que añadir, pero bueno, yo soy Guadalupe Grande, soy la nieta de Lorenzo Aguirre, pintor republicano, que fue asesinado en el año 42, después de un breve periodo de exilio. Soy la hija de Félix Grande, poeta, de Francisca Aguirre, poeta, y también de Félix Grande, abuelo, que fue guardia de asalto. Las dos abuelas padecieron las consecuencias en la misma inalterable posición toda su vida. Y yo solo tengo que añadir que desde que tengo memoria, y creo que la tengo exactamente para eso, he aprendido de mi madre a no olvidar, y a que la palabra poética sirva para apuntalar el mejor destino de la memoria posible. Creo que bueno, la obra de mi madre es extensa, pero hay una columna vertebral que la recorre desde el primer hasta el último de sus libros, algunos con más profusión, otros con menos, pero no hay un solo libro en el que en algún momento u otro no haya un poema en el que se recuerda y se es testigo y se pone en palabra poética la memoria de aquel estado. Y bueno, de dos de sus libros ella verá unos textos ahora. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todos y confío en que esta lectura de esta tarde pues sea la última lectura que tengamos que hacer de estas viejas historias que algunos de nosotros hemos vivido con tal proximidad que forman parte de nuestra vida ya, queramos o no. Entonces, he procurado dejar noticia de lo que pasó aquí, pero sin ser el lobo feroz, porque como hemos tenido tantos lobos feroces en este país nuestro, yo creo que esos miserables han conseguido que, por ejemplo, las personas con la cabeza en su sitio sepan que a su lado los lobos son mejor que Carmencita, son una hermosura. Así que ni siquiera voy a hablar de semejante literatos. Frontera. Yo, que llegué a la vida demasiado pronto, ¿qué fui? Que soy la que se anticipó, la que acudió a la cita antes de tiempo y tuvo que esperar en la consigna, viendo pasar el equipaje de la vida desde el banco neutral de la deshora. Yo que nací en el 30, cuando es cierto, como todos sabéis, que nunca debía hacerlo, que hubiera yo debido meditarlo antes, tener un poco de paciencia y tino, y no ingresar en ese tiempo loco que cobra su alquiler en monedas de España. Yo que vengo pagando mi imprudencia, que le debo a mi prisa mi miseria, que hube de trocear mi corazón en 1000 pedazos para pagar mi puesto en el desierto, yo, sabedlo,
Llegué tarde una vez a la frontera. Yo que tanto me había anticipado, no supe anticiparme un poco más. Al fin y al cabo, para pagar en monedas de sangre y de desdicha que pueden importar algunos años, yo, que no supe nacer en el 45, cometí el desafuero o irme de llegar tarde a la frontera. Llegué con los ojos pegados de la infancia y el corazón en blanco, sin historia. Llegué, Señor, qué imperdonable, con 9 años solamente. Llegué tal vez al mismo tiempo que él, pero en distinto tiempo. No lo supe. Oh tiempo miserable e injusto. Estuve allí, quizá lo vi, pero era tarde. Era pequeña y tenía sueño. Don Antonio era viejo y también tenía sueño. Señor, qué imperdonable haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde. Definitivamente, el hambre nos mataba. Mamá se debatía entre el terror de lo que pudiera sucederle a mi padre y el horror de lo que nos estaba sucediendo a nosotros. Alguien le dijo a mi abuela que había un convento donde acogían a los hijos de presos políticos a quienes sus familias no podían mantener. En el convento, o mantener, no podían mantener, o el convento o el hambre. Mamá y la abuela nos llevaron una tarde a un convento de monjas, a un convento de monjas, estuve mal aquí. Gema Galgani se llamaba. Está en una boca calle de la Castellana. No recuerdo en cuál. Y nunca he querido preguntar. Las tres cogidas de la mano, miramos en torno nuestro. Era un salón vacío, no muy grande, y apelotonados unos contra otros, había unos 20 o 25 niños y niñas. La mayoría eran niñas, pero había también algunos niños muy pequeños, entre 2 y 3 años. Se trataba de casos en que tanto el padre como la madre estaban en la cárcel o habían muerto. Nos unimos al asustado grupo. Un rato después aparecieron las monjas. Nos pusieron en fila y nos llevaron a una especie de dormitorio. Nos dieron a cada uno un pedazo de pan y un vaso de agua y nos explicaron que estábamos allí por pura piedad, porque éramos hijos de asesinos y que teníamos que hacer méritos para que nos perdonaran. El terror nos paralizó, de tal forma que yo creo que menos los más pequeños, que no entendían lo que se decía, aquella noche no durmió nadie. A la mañana siguiente nos levantaron temprano, nos dieron
otro pedazo de pan y nos peinaron a todas con el pelo para atrás. Había muchas niñas con el pelo rizado o el pelo largo. Se enfadaron muchísimo y decidieron que lo mejor era pelarnos. Y nos pelaron. Teníamos un hambre horroroso. Teníamos un miedo horroroso. Pero el hambre era tanta que terminó vomitándonos. Descubrimos que en una parte del patio del convento había cubos de basura. Y entre la basura había cáscaras de plátanos y cáscaras de naranja. Hubo patadas y arañazos por las cáscaras. Hay que ver lo rica que es la cáscara de naranja. Con esa parte blanquita, tan suavecita. Nosotras descubrimos las basuras y las monjas nos descubrieron a nosotros. Éramos la confirmación de lo que habían sospechado. Unas indeseables, como nuestros progenitores. Se nos impuso un castigo. Las mayores nos turnaríamos para servir la comida a las niñas del pensionado de abajo. Aquella niña Sol, en Santa Gema Gargano, tuvo que servir la comida a niñas más afortunadas. Veo la escena. Regina y yo, ella tal vez con 12 años y yo tendría solamente, flacas las dos, favoritas, las dos, y entre ambas un perón de sopa, un perón que a duras penas lográbamos transportar. Había un par de escalones para bajar al comedor de las niñas de pan. Un perón lleno de sopa y nosotras a pan y agua. Aguantamos 2 días. Después nos dimos que después lo decidimos las mayores en el dormitorio. Al bajar los 2 escalones volcaríamos el perón. Nadie rechistó. Por lo menos no veríamos la comida. Por lo menos. Y así lo hicimos. Sistemáticamente volcábamos el perón. Hubo golpes, pellizcos, tirones de pelo, castigos de rodillas, pero seguimos volcando los perones hasta que nos encerraron a todas en el dormitorio, sucias, peladas, hambrientas y asustadas. No entendíamos nada de lo que decían las monjas. Impasibles, entraban por las noches para que rezásemos y nos metiésemos en la cama. Un par de días después, de forma inesperada, la sección femenina de Palacio hizo una inspección. Se quedaron atónitas, cerraron el convento y a casa nos llevaron. Cuando entramos en el portal, la portera nos miró aterrada. Debíamos parecer 3 esqueletos menuditos. La falangista nos tapó con su cara. Bueno, estos relatos me refería yo al hablar de que hay muchas cosas que nos han escondido, que son invisibles, salvo que alguien, a través de la expresión, las haga visibles. Como decía antes, Nicolás Sánchez Albornoz pasó la guerra fuera de aquí, ¿no? Y la primera pregunta que quería hacerte es cómo la vivías, ¿no? Desde que estalló, que tú tenías 10 años, más o menos, hasta que llegaste a España, ¿no? Bueno, lo primero que quiero insistir es lo último que he dicho, y es que yo cuando estalla la guerra tengo 10 años y eso significa como lo que estamos manifestando, porque vivimos aquí que ya testigos de la guerra,
quedan ya muy pocos. Y que ahora se nos da la voz a los que éramos unos niños. Es un descarte, porque tendrían que ser otros los que hablaran. Bueno, yo la guerra la vi en su primer comienzo. Es decir, yo estaba en Madrid el 18 de julio. Mi padre era embajador de la República en Lisboa, pero yo me había tenido, o sea, había ido con mis hermanas, pero yo me había tenido que quedar en Madrid porque estaba enfermo, no podía viajar, no podía ir con él. No recuerdo la enfermedad, pero me tuvo en cama bastantes semanas. El caso es que nosotros vivíamos en la calle Ferraz 2. Eso quiere decir que estábamos enfrente del cuartel de la montaña, que es el centro de la sublevación en Madrid. Y entonces, bueno, me desperté a las 7 de la mañana con unos estruendos tremendos, porque las balas del cuartel de la montaña entraban por las ventanas de la calle Ferraz, que era una esquina, y yo estaba y la familia se había refugiado en el lado que estaba en la Plaza de España. Pero quiere decir que he conservado incluso durante mucho tiempo balas salidas del cuartel de la montaña. Pero también ocurrió una circunstancia particular, y es que la defensa de Madrid se organizó rápidamente y subieron los militares reales a nuestro piso y cogieron el teléfono y se pusieron a las órdenes del Ministerio de la Guerra, de tal manera que todas las operaciones siguientes fueron transmitidas desde el Ministerio de la Guerra a la habitación de al lado de que estaba. No me enteraba. Pero sí, la mañana esa fue una mañana de estruendos. Incluso hubo un bombardeo de la aviación leal del cuartel. No todas las bombas llegaron a su destino, sino que por impericias cayeron en la Plaza de España. Un grave peligro de toda la red de gas, de los parones y todo eso. Bueno, el caso es que rápidamente lo que pude presenciar y adivinar fue la llegada de los milicianos, el asalto del cuartel, y ya para mediodía el cuartel estaba sometido. Creo que este recuerdo es importante porque de haber ocurrido lo contrario, de no haber ofrecido una resistencia en Madrid, y bueno, el general Sanjurjo hubiera ocupado Madrid y no hubiera habido guerra. Entonces, o hubiera habido una resistencia en otras partes, pero la toma del cuartel de la montaña y el sometimiento de la guarnición rebelde dentro de Madrid es lo que derivó en un enfrentamiento entre dos fuerzas, y bueno, dejo para otros el comentar por qué hubo ese largo equilibrio de fuerzas por el cual la guerra pudo durar 3 años. El caso es que yo me curé, y entonces mi padre, que estaba en Lisboa, pidió que me uniera a él, pero entre tanto Yagüe había ocupado Badajoz y la comunicación ferroviaria entre Madrid y Lisboa era imposible. Entonces tuve un viaje bastante original porque mi padre se enteró que el gobierno portugués mandó 2 barcos de guerra, los mayores de la Marina, el Alfonso de Boquete y el Nao,
a recoger en el puerto de Alicante a todos los portugueses residentes en España, de paso en España, que quisieran abandonar España en guerra. Y entonces, bueno, pidió permiso para que me recibieran en el barco. Entonces pude salir por Alicante hasta Lisboa, con cortos detalles del viaje, pero con el detalle de que al llegar a Lisboa, la mañana siguiente, Lisboa está sometida a un bombardeo tremendo, y es que los barcos portugueses que habían de paso recalado en Cartagena y hablado con la flota republicana que estaba anclada ahí, pues esos barcos se sublevaron y tomaron el rumbo del estuario en una dirección que no se sabe cuál era, que está debatida, porque las baterías costeras hundieron los barcos y la salida quedó frustrada. Hay diversas versiones, una de que se iban a los Azores a liberar presos políticos portugueses, yo lo dudo, y la otra, pues claro, les cuesta trabajo a los historiadores portugueses reconocer que las unidades mayores de la flota portuguesa quisieran unirse a una flota española. Porque no es solamente un problema político, sino también un nacionalismo de por medio. Bueno, el caso es que mi estadía allí fue muy breve, porque el gobierno portugués rompió relaciones con la República a finales de octubre del 36, en un gesto coherente con todo el apoyo que ya estaba dando a los sublevados, y entonces nos fuimos a Francia. Y ahí, en Francia, pues claro, se presentaban dos opciones: una, volver a España en guerra, y permanecer en Francia, y es esta segunda opción la que se le ofreció a mi padre, porque fui contratado por la Universidad de Bordeaux. De modo que mi experiencia del exilio del 36 al 40 es completamente distinta a la que tuvo mi compañera de al lado, porque ella tuvo que salir, ser evacuada varias veces, y después salir malamente a Francia, hacer acogida ahí. Mi exilio en ese tiempo pues fue, a diferencia de los demás niños, un exilio confortable. Fui a la escuela, aprendí francés, hice el bachillerato, pero claro, ese confort pues era discutible, en tanto que, claro, estaban llegando constantemente noticias de lo que pasaba en España, y con gran preocupación, una preocupación, bueno, de mi padre por lo pronto, pero que se transmitía a los demás, pero curiosamente también por una preocupación de los propios franceses, porque yo recuerdo, estando en clase, pues, un profesor de historia pues, llama y dice, bueno, pues, quédese, después de la clase tenemos que charlar. Yo pensé que me iba a regañar por algo, pero no, era para preguntarme cómo anda el frente de España. Y bueno, esto, situación relativamente beneplácita, terminó con la invasión alemana y en la entrada de las tropas alemanas en Burdeos, donde vivíamos. Entonces, bueno, mi padre consiguió el salir de la zona de ocupación alemana, lo mismo que hizo Azaña, que vivía también en Arcachon, y que fue a Montauban, donde está enterrado. Pero mi padre tuvo mayores
es suerte para ir a la Argentina contratado. Pero claro, esa solución que era casi milagrosa valía para una persona, pero no para los demás. Entonces nos quedamos los tres hermanos solos en Burdeos sin saber qué hacer. Entonces sí, nos volvimos a España, donde nos tocó conocer el resultado de esa guerra que no habíamos visto. Después pues, aludido de que no me gustó y que me metí en líos y me tuve que exilar hasta fumarme, exilar en Argentina, pues, estar en Estados Unidos hasta que murió el que se va a desenterrar y ya pude volver aquí. No sé si quieres más. Ahora seguimos. Vamos a... Bueno, ha habido un murmullo cuando has dicho el que van a desenterrar. Ha habido así un murmullo, no sé si de escepticismo, porque ya veremos. Bueno, yo soy partidario. Sí. Pero ellos no. Voy a presentar, bueno, yo no voy a presentar, ahora voy a dar la palabra a Teresa, que va a presentar a su hija, que igual tiene, bueno, para ella igual este momento es un poco más impresionante, creo, ¿no? Porque no sé si ha hablado públicamente como va a hablar aquí de su historia, ¿no? Y bueno, tiene bastante que ver porque tú pasaste por Francia. Sí. O sea, que los tres estuvieron en algún momento al otro lado de la frontera, ¿no? Sí. Sí. Bueno, soy Cristina Albert, soy la hija de Teresa. No sé. Sí. Dale. Póntelo cerca de la boca. Sí. Bueno, que soy Cristina Albert, soy hija de Teresa Fernández. Primero quiero agradecer a Emilio Silva la invitación para que mi madre pueda contar su testimonio de una vez. En casa siempre nos ha parecido absolutamente normal su historia y cuando pasan los años nos hemos dado cuenta que realmente es una historia muy interesante y muy peculiar. Nuestra educación en casa ha sido, aún en la dictadura, absolutamente republicana, dado que mi abuelo también por parte de padre era maestro republicano, y en casa mi madre siempre ha contado su historia, jamás de una forma dramática, sino de una forma desde el punto de vista de una niña, que era como ella lo vivió. Y la verdad es que cuando ha pasado el tiempo, vivimos en una democracia ficticia, pues nos damos cuenta del valor que tiene un espíritu pobre y unos valores. Bueno, podemos ver aquí, pero esto que lo cuente ella, ¿no? Sí, bueno, pero igual Es que le di a Emilio unas fotos que encontró mi madre, gracias a que somos todos biógenes, lo guardamos todo. Y bueno, pues se supone que mi madre, junto a sus tres hermanos, que siempre tuvieron la suerte de estar los cuatro juntos, mi abuela con buen criterio y por miedo los mandó. ¿Lo quieres contar? ¿Me oís? Sí. Pues un beso a todos. Vais a tocar muy poco. Os voy a dar otro. Bueno, yo voy a empezar desde la guerra. Tenía 10 años. Nosotros vivíamos mi madre era modista, mi padre farmacéutico. Y cuando empezó la guerra, nosotros vivíamos detrás de la Gran Vía, en Loreto y Chicote, Loreto Prado y Enrique Chicote. Y había muchos bombardeos. Bueno, cuando empezó la guerra, teníamos que dormir con las luces encendidas y las ventanas abiertas de los balcones. Y bombardeos todos los días. Fue muy castigada la Gran Vía. Nosotros vivíamos muy cerca de la Telefónica.
Y entonces teníamos que salir, cuando venían los aviones, teníamos que salir a los sótanos del metro, pero si estaban llenos los andenes, pues no nos dejaban pasar. Entonces estaba el ascensor de la Gran Vía y nos íbamos con la Telefónica y pasaba lo mismo, tampoco nos dejaban. Entonces cayó una bomba, bueno, yo lo voy a simplificar un poco, que cayó una bomba en mi casa de incendiaria. Entonces mi madre, como sabíamos, mi padre era un cobarde, se iba solo, la dejaba a mi madre, la pobre, sola. Se echaba 2 mantas así en el hombro y cogía a 2 hijos de cada lado, éramos 4 hermanos. Y íbamos a, bueno, con buen criterio, pues nos apuntó para una... Perdón, porque se me mueve el serrín y ya no sé lo que digo. Una colonia. Una colonia. Es que de repente se me va. Yo creo que es cosa de la edad, ¿eh? Porque presumo de cabeza que la tengo con el sombrero. Bueno, el caso es que nos puso en marcha a Cantonicros, un pueblo de Gerona, me parece que es, al lado de Manlleu y Vic. Entonces ahí estuvimos muy bien. No, comíamos muy bien también, vestíamos y estuve 2 años ahí. Yo cuidando a mis hermanos con 10 años y 11, tenía que lavar la ropa y teníamos que ir a... Bueno, yo me tenía que subir a un cajón porque no alcanzaba la pila. Y en verano íbamos a un río a lavar. Y un día a la semana nos tocaba cocinar también. Entonces estuvimos allí hasta 2 años, hasta el 29 de enero que cogieron Barcelona. Entonces, como era el camino de la frontera, nos echaron a todos. Éramos 70 niños en una Rifa, se llamaba la casa. Nos echaron a la carretera. El camión que pasaba nos subían como cerdos ahí hasta la frontera, por Pau. Allí estuvimos 2 días metidos en la camioneta, que cogimos piojos y sarna y qué sé yo. Y ya entramos a Francia, nos llevaron a Francia a un pueblo, Privas, era de Privas, San Miguel de no sé qué, ahora se me ha olvidado. Bueno, nos llevaron a la plaza y como negros, bajo todo el pueblo y pedían, yo quiero una niña, yo quiero 2 hermanos, Y yo tuve la suerte de que nos cogieran a los 4 hermanos una familia, un matrimonio que tenía un niño, un chiquito de 17 años tenía, me parece. Y que estuvimos ahí muy bien. Nos trataron divinamente, la verdad. Y mi hermano el mayor, bueno, nos llevamos 1 año, los 4 hermanos. Y se iba al pueblo, a la plaza, y vio que había una expedición para España. Entonces nos apuntó. Era el mes de marzo. Y nos apuntamos para España, pero nos apuntamos a Barcelona porque estaba mi madre allí, para estar más cerca de nosotros en toda Barcelona. Mi padre se quedó en Madrid. Y en Barcelona mi madre estuvo los 3 meses sin saber de nosotros. No sabía nadie dónde estábamos. Y por el periódico vio una expedición de Francia con los nombres de los niños que veníamos. Y mi madre dice que se desmayó la mujer. Bueno, estuvimos en Francia. Mi madre alquiló 2 habitaciones en una torre que se llama un chalet, que vivía un señor con 2 hijas, que era profesor de piano del liceo. Y allí estuvimos muy bien, porque mi madre era modista, hacía blusas de encaje, todas a mano, y las dejaba en depósito porque no había dinero entonces. Y cuando las vendían, la llamaban y lo cobraban. Tenía en depósito
casas que tenía en el Paseo de Gracia. Y yo fui feliz ahí 7 meses que vivimos, la felicidad completa. Entonces mi padre nos dijo que teníamos que venir a Madrid. Mi madre le dijo que buscara un piso porque era pequeño donde vivíamos y habíamos crecido. Yo cumplí, bueno, entramos, cuando vinimos de Francia, entré por Hendaya, en San Sebastián, y allí estuve, nos separaron a mis hermanos y a mí, nos metieron en un colegio de monjas a las niñas, y los niños no sé dónde salían, un colegio de frailes salían. Y aquel día, el 26, cumplo yo años, el 26 de marzo, cumplí 13 años. Y me parece que el 28 se entraron en Madrid. Me parece que fue el 28 de marzo. Y aquel día pasé el miedo más grande de mi vida. Porque las campanas no pararon todo el día y toda la noche. Y las monjas hicieron unos muñecos naturales de serrín, de Azaña y Gil Robles y no sé quién era más. 3 muñecos. Los colgaban del cuello en una viga. Y todas las niñas iban en ya con tenedores y navajas, dándole así, eran de serrín hasta que los deshicieron todos los niños. Y mi amiga, que siempre hemos estado juntas, ella tenía 2 hermanos, yo 3, siempre hemos estado juntas a ver la guerra, estábamos debajo de una escalera con un miedo horrible, terrible, porque yo ahora cada vez que oigo una campana me acuerdo de aquella noche. Fue horroroso. Bueno, el caso es que ya estuvimos 3 días, me parece que estuvimos en San Sebastián. Y nos llevaron a Barcelona. En Barcelona ya he dicho que he sido feliz porque después de estar 2 años sin mi madre, bueno, el caso es que estuvimos hasta octubre. Y mi padre nos reclamó, vinimos a Madrid y ya se había terminado la guerra, claro. Pero la posguerra ha sido horrorosa, para mí, horrorosa. Yo he vivido, hemos pasado mucho hambre porque toda la casualidad sé que mi querido padre se fue de casa y dejó a mi madre con 4 hijos. Sí, yo tenía 13 años, mi hermano mayor 14 y todos abajo, 11 y 10. Y no teníamos cristales en la guerra. Y pasamos mucho hambre. Mi madre no tenía trabajo tampoco. Y pasamos muchísima hambre y muchísimo frío. Más que hambre, frío. Bueno, he pasado muchísimo en la posguerra. Porque yo he estado sin abrigo, desde los 13 años hasta los 20, sin abrigo en invierno. Los zapatos rotos, entonces se rompían los zapatos. Y, en fin, yo no sé. Pero esas cosas no se olvidan, ¿no? No se olvidan. Ahora, he pasado muchísimo. Pero nada comparado que se me ha muerto un hijo. Yo me casé, no he sido muy feliz con mi matrimonio, porque he estado 40 años separada de él, pero he criado 6 hijos, el orgullo mío, ¿sabes? Han salido buenísimos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. No sé si puedes ver esta foto y explicar qué es. Estos son los de Francia, el matrimonio que nos cogió. Que nosotros escribimos cuando estaba en Barcelona y nos devolvieron 2 cartas. No sé, es que estaba la Segunda Guerra Mundial ya porque el chico estaba en la edad esa, tenía 17 años, 18. Y los últimos de ellos. ¿Y políticamente cómo era? Ay, muy bueno. En el garaje nos pusieron 2 camas, dormíamos de 2 en 2, y además fue la primera vez que vi los edredones, serían edredones, y
Y el día que nos íbamos a venir a España, bajó todo el pueblo y nos dieron zapatos viejos, sombreros, ropa, como nos diéramos un saco. Voy a buscar otra foto. Sentimos mucho Son ellos, todos ¿no? los niños, sí, deben de ser más mayores. Sí. Pasa. Eran labradores, sí. Tenían una vaca, tenía un coche también, y hacían quesos y nos trataron muy bien. Yo he tenido una suerte grandísima. Y además que están siempre con mis hermanos. ¿Esta foto qué es? Este es Verne, el profesor que teníamos. Estaba casado con Margarita Pera. Este era alemán y la mujer era inglesa. Eran judíos. Entonces estuvieron un año y pico con nosotros. Nos llevaron a otro. Era joven. También estuvo poco tiempo porque lo llamaron a filas y se lo llevaron al frente. Don Vicente se llamaba. Y luego volvimos a tener otro. ¿Y esta es Margaret? Margarita. Bueno, Margaret. Sí. Una maravilla. Sí. Porque Bernie nos respetaba, éramos 70 chicos. Las niñas dormían abajo y los chicos arriba. Y yo tenía que hacer las camas y todo. Y nos despertaban con una flauta, como si fuéramos... ¿Y esto qué es? Esto es un hermano mío, con un conejo que nos regalaron una pareja y llegaron a tener 300 conejos tuvimos. Los niños se dedicaban a hacer, había un huerto, al huerto y las niñas pues a fregar y a lavar la ropa, la cocina. Bueno, yo me espabilé mucho. Porque con 11 años... ¿Y has conservado alguna amistad de alguien que estudia allí? ¿Luego te has encontrado con alguien? ¿Y sí encontrarme? ¿Alguien que hubiera estado allí contigo? Sí. ¿Has mantenido...? Pues tenía amistad con una de nuestros juntos, ¿no? Que vivían en la calle de Cuchilleros. Tenían fábrica de fuelles, Valdivia, pero ya no viven ahí. Y perdimos la amistad. Yo sí no tenía ahí. ¿Y cuando vuelves a Madrid, tú recuerdas cuando vuelves? El 20, en octubre. Y el 15 de octubre se fue mi padre de casa. ¿Y llegas en tren o...? ¿Cómo viajaste de Barcelona? De Barcelona, de Francia nos llevaban en tren. Porque me acuerdo que fuimos por Zaragoza y pasamos un puente que estaba en ruinas y tardamos mucho en pasar. Y cuando llegamos a Barcelona, me acuerdo que fue por la calle, no sé cómo se llama, estaba descubierta, se veía las casas. ¿Ya te lo expliqué? Bueno, enseguida hablamos. Voy a contar una anécdota del día que me casé. Qué bonita. Que yo me casé aquí, en la iglesia de San Sebastián, el 6 de diciembre, que hacía un frío terrible, y del año 42. Entonces la posguerra, nosotros no teníamos dinero, yo mucho así, y resulta que cuando vamos a entrar, me casé a las 10 de la mañana, que era lo más barato que había. Hacía un frío horrible. Y cuando entramos, vimos el altar, estaba lleno de flores. Porque a los 2 días era la purísima, sino que había una boda de rica. Y le dice el cura, ¿ustedes han pagado nuestras flores? Digo, no tengo dinero. Y pues aquí no le pertenece.
vaya, tengo la abuela, y me casó en un cuchillo, que juré ante Dios, porque yo era católica, juré ante Dios no volver a comulgar, no volver a comulgar. Todos han comulgado, porque era obligación en el colegio. Iban al liceo ya no. Y todos han comulgado. Pero yo no he comulgado más. Juré no he comulgado ante Dios. Y sigo rezando, ¿eh? Por la iglesia. Rezo a mi madre y a mi hijo. Yo me parece que a nosotros se lo reparto. Muchas gracias. En colonias como esta... Es que tengo sentido de humor. Eso es muy importante. En Madrid, en un año, desde que estalló la guerra, se evacuaron 500.000 de personas. O sea, salían una media de 10.000, al principio eran 5.000, y ya cuando se organizaron bien la distribución, eran 10.000 personas, ¿no? En el caso de estas colonias, bueno, algunas tenían que ver con la instrucción pública, porque el gobierno de la República se preocupó de que no se detuviera la enseñanza, por decirlo así, y estas personas, en muchos casos, que bueno, pues este hombre alemán o inglés, o parte de esos recursos a veces venían de grupos religiosos, de los cuáqueros, porque ellos ayudaron a muchísima gente aquí en España y luego en Francia, ¿no? De hecho, en Francia montaron un hospital para asistir al exilio republicano español, en el que colaboraron muchos guionistas y artistas de Hollywood. Y en la época de la caza de brujas, al autor de Espartaco, Howard Fast, que escribió esa novela cuando lo encarceló MacArthur, le pidieron la lista de quienes habían donado dinero para ayudar a los republicanos, ¿no? Y él se negó a darla y por eso estuvo 2 años encarcelado, ¿no? Porque también habla, yo cuando le oigo hablar de esa despedida de toda la gente de ese pueblo, ¿no? O cómo es capaz de marcar los años que estuvo sin abrigo. Y entonces me imagino lo que es un abrigo como lo que es un abrazo, ¿no? En un país que para muchísima gente fue doloroso y terrible, ¿no? Y nosotros, entre comillas, somos consecuencia de eso, ¿no? Y qué pena que todos estos testimonios no fueran de gira por todos los colegios de este país, ¿no? Que es lo que debería ser. Y ahora le vamos a dar la palabra otra vez. Bueno, voy a terminar por lo menos. Por ahora. Sí, por ahora, pero vamos. Si quieres, dame el micrófono y te lo paso. Sí, sí. Con eso se oye muy bien. Para terminar, un poquito alegrones. Las historias que podemos contar, todos aquellos que nos tocó. Esta lotería tan funesta que fue la guerra civil con el camarada Franco a la cabeza, pues a nosotros nos costó que mataran a mi padre sin explicaciones de ninguna cuestión. Y pasamos, como decía mi abuela, más hambre del mundo mexicano. Que por lo visto ella, mi abuela, era de Baeza y sabía que no había un burro que comiese en Baeza porque había tal hambre. Entonces, voy a terminar con una anécdota de aquellos tiempos. Bueno, es que esto. Muy bien. Rafael Alberti ha dicho en un poema: yo nací, respetadme con el cine. Mi padre nació antes del cine. Mi padre, que fue siempre un entusiasta, se enamoró locamente del cine. Fue un pretexto, según cuenta mi madre. Papá salía en el cine para entrar en otro. Una de las primeras cosas que recuerdo
es una imagen cinematográfica. La cara de Charlot metida dentro de un farol. No sé qué recuerdo mejor, si el susto de Charlot o mi propio terror y el de mis hermanas mirando aquella cara. Mi padre era un hombre de café y tenía la tertulia en el Café Zahara de Madrid. Allí se reunían pintores y escritores y allí íbamos a buscarlo mamá y nosotras tres, Susi, Margara y yo. Susi y yo agarraditas de la mano, Margara en brazos porque era muy pequeña, y papá salía silbando, que cogía a mi madre de su brazo y a merendar y aquí. Muchas veces, cuando acababa la película, papá decía, vámonos a cenar por ahí y luego nos vamos a otro cine. Mis 6 años aprendieron desde entonces a creer en los milagros. Tal vez por eso para mí el cine siempre es maravilloso. Allá por el 45, el hambre seguía poniéndonos cerca. Un día la abuela hizo recuento, 6 pesetas de capital. Una barra costaba 1 duro. Éramos 5 a cenar. Nosotras 3, mamá y la abuela. La barra, dijo la abuela, y nos sigue sobrando 1 peseta. Está claro, no había para cenar. La abuela estuvo caminando un rato. Va a ser peor que nos comamos la barra. Va a ser mucho peor, hija. Y le dijo a mi madre, el hambre no nos va a dejar dormir. Como le echemos algo al estómago, esto va a ser un drama. ¿Y si nos vamos a cine? Corre todo, nos vemos 2 películas y nos sigue sobrando la jodida peseta. Si os parece, si lo damos al acomodador. No se me olvida las 5 vueltas de hambre y en la pantalla los tambores de Fumancho. Yo quería comentar, bueno, ya Vania y yo somos una a la memoria de la otra. Y quería comentar una cosita de este texto que pertenece a un libro que se llama Espejito, Espejito, y que a mí esta prosa siempre me resultó muy conmovedora y muy triste. Muy conmovedora porque ella tiene mucho sentido de humor, y, como Teresa, y creo que también es marca de fábrica. Hay que sobrevivir y el humor forma parte de la entereza, diría yo. Y porque se da la medida de algo que fue muy brutal. No solo la penuria de la guerra, la penuria de la posguerra, sino esos proyectos abandonados definitivamente. Es decir, mi madre tiene 2 hermanas, ella es la mayor, lleva muy poquito tiempo, y hasta el año 36, bueno, un poquito antes, pero el futuro era el porvenir. Y eran 3 mujeres que esperaban tener una educación, una vida, y que está dado en esta prosa en la que, bueno, salían dichosas del brazo de sus progenitores al cine a celebrar la existencia, a celebrar ese futuro que proponía la República para esas 3 niñas. Y todo eso se acabó de una manera brutal. No solo es que se perdió la guerra, es que se perdió esa posibilidad de porvenir. Y creo que tenemos derecho a intentar reconstruir ese relato y a reconstruirlo cabalmente en nuestros propios mitos. Ya bastante hemos sobrevivido a la mitología franquista, que ha estado 40 años de presencia y 40 de algo similar, como para que no nos permitan construir el relato de esa pérdida y la necesidad de esa reconstrucción. Y comentar que a mi madre también le sacaron las flores de la boda. El hurto de las flores de tu boda. Sí, yo luego leo los 300 que estaban. Es que es el relato de la boda, es lo mismo, es exactamente igual. Ellos se casaron en la iglesia de San Juan de la Cruz, que está ahí en la placita de San Juan de la Cruz, del año 63.
La boda previa había sido una boda de postín y la boda subsiguiente no era de tan postín. Entonces, conforme mi madre bajó del coche y se fue a enganchar, bueno, a tomar el brazo de su suegro, puesto que su padre no vivía, lo primero que hicieron fue tirar de la alfombra roja, lo que casi costó el primer descalabro del matrimonio. Y subsiguientemente fueron retirando las flores de los bancos mientras hacía el camino al altar, porque no había pagado las flores. Es exactamente la misma historia, que se repite esa historia, se repite la historia de la felicidad en la huida, porque era la huida del miedo exactamente igual, el periodo feliz en Francia. Humillantes. Bueno, hay una novela que lo cuenta, yo creo que de una manera brutal, ¿no? Que ya es un manuscrito que llegó un día a Jean-Paul Sartre y que se hizo primero en Francia, que se llama El fin de la esperanza, firmada con un seudónimo, Juan Hermanos, quizás un seudónimo anarquista, y que cuenta la vida de la gente que no pudo escapar de Madrid, ¿no? Y a mí leerla me causaba una especie de asfixia, como entiendo que se sentían esas personas, porque una vez que está la ciudad, digamos, dominada por los fascistas, es gente que va a sus trabajos, que está permanentemente disimulando y que en cualquier momento puede señalarle un dedo por la calle y gritar que es un rojo, ¿no? Y puedo pensar también en los inmigrantes que hoy van sin papeles por la calle y en cualquier momento alguien se los puede pedir y acabar en un centro de internamiento, ¿no? Hay una especie de bucle donde la Europa que iba a despedir a Teresa pues se está evaporando delante de nosotros, ¿no? Y quizá por eso también esta memoria es una forma de resistencia, ¿no? Y de saber que hay gente que se enfrentó a esto años atrás, ¿no? Y quizás tiene muchas cosas que enseñarnos. De hecho, nosotros en la asociación vivimos de nuestras cuotas, pero tenemos un gran donante que es un sindicato noruego de electricistas, ¿no? Y que ellos nos están observando precisamente porque creen, ahora el 1 de abril viene, bueno, pues Henning, que es con el que más contacto tenemos, pero ellos están mirando hacia aquí, buscando en la experiencia española cosas que, digamos, les puedan servir para lo que está ocurriendo hoy en día en Europa, ¿no? Porque muchas cosas de las que aquí ocurrieron para ellos son inimaginables. Dentro de esa resistencia, pues entonces tengo que volver a hablar con Nicolás. Me interesa, bueno, me parecería... Todas, te voy a dejar todas. Pero te voy a hacer una pregunta. Tú llegas a Madrid y ¿qué te encuentras? ¿Qué es lo que recuerdas de cuando pones los pies otra vez? Déjame tres observaciones que me han surgido en lo que estaba viendo. Primero, bueno, estamos aportando testimonios, pero también hay testimonios escritos. Que recuerdo la novela, está novelado, pero todo es información de primera mano, de mi amigo, mi compañero de Manuel Lamana, cuya hija está aquí. Su hija es el compañero que se escapó con él, que está ahí, Maruja. En segundo lugar, que esos niños que fueron a Francia, al exilio, pasado el tiempo, volvimos a España y integramos la resistencia en contra del régimen. Es decir, había una movilización. Bueno, Manuel Lamana y yo somos un ejemplo respecto al movimiento estudiantil, pero eso se encontraba en todos los movimientos. Es decir, no es decir, que el exilio, bueno, salvó vidas, pero además fue un repositorio donde hubo parte de la generación que mantuvo la memoria y el deseo de acabar con Franco. Y la tercera observación que quiero hacer, más superior, es que en todo lo que hemos oído no hay palabras de actitud. Y además ha recomendado que ella tiene humor, y yo sobre todo también abordar las cuestiones con humor. Lo cual no quiere decir que eso nos obligue a callarnos. La actitud sigue, sin embargo, del otro lado.
en cuanto se manifiestan estas cosas que simplemente testimonios, pero que no entran dentro del relato que ellos quieren imponer, ahí empiezan a saltar con acritud. Y además la atribuyen a los demás, cuando creo que se ha visto que aquí contamos las cosas con toda la naturalidad y con orgullo de reivindicar esto, pero no ha habido ninguna palabra de acritud. Bueno. Ahora te pregunto. Tú llegas a Madrid, pones los pies y ¿qué ves? ¿Qué es lo...? Ah. Yo no te he dicho lo de la mujer. Mi madre, como era separada, no podía poner, teníamos que buscar un piso grande, porque éramos 4 hermanos, y como era separada, no tenía, era una peste, una mujer separada. Y además mi padre se encargó el poner la pobre basura encima, porque dijo que era una prostituta. Y entonces me metieron a mí en un colegio, porque es que no puedo votar. Cuando se fue mi padre de casa, encontramos a 3 hermanos en la calle. Bueno, el niño había estado con nosotros en la programa y supongo que fue a vernos y dijo que la habían matado a los padres en la Roma y se habían quedado los presos en la calle. Entonces mi madre dijo, pues en casa, lo metió en casa, fue al tribunal de menores para que se hiciera cargo de los niños. Entonces de la mayor, como tenía 16 años, dice que no había colegio. Y dijo mi madre, pues me quedo yo con ella, no me voy a tirar a la calle. Entonces fueron a mi padre a preguntar por qué se habían separado. Y dijo que era una prostituta, que en Barcelona estaba haciendo la carrera. Mi madre consiguió la mujer. Pero hasta que adivinó, porque escribió que le mandaron unos certificados donde había trabajado en 3 casas, en Paseo de Gracia y eso. Y decía que me daba mal ejemplo, le creyeron a mi madre y me metieron a mí en un colegio de monjas, de niñas descarriadas, al príncipe de una calle, bueno, ahí en Madrid, tenía una casa. Y me pasé 3 meses, tenía yo 14 años y mi madre no tenía derecho a nada, ni a ponerle a su nombre el piso. Pero digo que fue como las leyes. Luego la pidieron perdón. Le pidieron perdón porque no se creían, dijeron que la caridad empieza por uno mismo, que no se lo creían, que mi madre podía coger a 3 chicos que estaban en la calle, que no tenían papel tampoco, pero no teníamos un techo. En fin, las leyes están muy mal. Y entonces peor. Bueno, yo soy analfabeta, porque no soy analfabeta más que hasta los 9 años. Cuando nos enseñaban la P con la PA, que no te enseñan nada. Bueno, y luego fui a un colegio republicano, lo poquísimo que sí, me lo enseñaron ellos. Bueno. Bueno, yo para mí estas cosas me conmueven mucho, pero ¿qué espíritu hay que tener, ¿no? Para ver una situación así, abrir una puerta y dar acceso con esa solidaridad, ¿no? Y qué necesaria es y qué ausente en estos tiempos, ¿no? Y si las cosas siguen como están, igual la vamos a necesitar bastante, ¿no? Pero vuelvo a lo de Nicolás, si ya has hecho las apreciaciones. Tú llegas a Madrid y a mí me interesa tu mirada. ¿Cómo? Bueno, primero, ¿qué te encuentras? Primero no llego a Madrid, sino que es una caja de sorpresas. Soy centralista. Una caja de sorpresas. Es decir, cuando nos quedamos solos en Burdeos y decidimos volver a España, o decir también, nos vamos a casa de nuestros abuelos que vivían en Ávila. Y ahí me tiré un primer año hasta que me harté y dije yo no quiero más
y entonces me vine interno al Liceo Francés a seguir mis estudios. Era el colegio más abierto en ese momento dentro de todo el sistema de educación secundaria de Madrid, como te puedes imaginar. Es sensible ante una situación así. Hay dos reacciones. Una que era bastante frecuente, es decir, bueno, esto nos ha tocado y aprobar asignaturas, pero en otros, dice, esto no debe ser así. Y entonces empiezas a hablar con aquellos con los cuales puedes encontrarte, que puedes coincidir de que las cosas no pueden ser así. Es decir, si a eso le añades que también tenías la impresión de que políticamente las cosas no podían ser así, pues es muy fácil llegar a la conclusión de que de ahí se pasa a una relación con otros y a una militancia política. Una militancia política en su origen, por lo menos en el caso nuestro, de fundamento republicano amplio, pero sobre todo de reacción frente al desierto que se había producido en la universidad. Por otro lado, hay que señalar que el recuerdo de los años anteriores, los de la República, e incluso la de la dictadura de Primo de Rivera, hacía que entre estos que hubiera recuerdos, contrastes con lo que teníamos delante. Y entonces, bueno, se conocía que durante la dictadura de Primo de Rivera, la FUE se había constituido, y la FUE había constituido un brazo de oposición a la dictadura y que había incluso tenido resultados en colaborar en el fin de la dictadura y en la proclamación de la República. En una de las fotografías del primer gobierno de la República, pues aparecen en última fila las caras de Arturo Soria y todos, que eran los dirigentes de la FUE. Es decir, entonces ahí pensamos, bueno, ¿cómo nos nombramos? Entonces el nombre de FUE era natural, era elemental. Bueno, y así empieza, y así dedicamos a reclutar, primero en la facultad, después en la universidad, y en último caso habíamos empezado a tener relaciones, a buscar relaciones con otras universidades. Bueno, y entonces, bueno, y hay otro factor a señalar. Todo esto es el año 44, 45, 46, desde luego después de la invasión de las playas de Normandía, es decir, después de que empieza el receso de las potencias del eje. Y bien, entonces surge, no solamente entre nosotros, sino en toda España, la esperanza de que la victoria que se prevé sea una victoria que concluya con el desplazamiento de Franco. Eso anima, porque tú puedes tener una organización clandestina, puedes hacer muchas cosas, pero también te hace falta un poco de ánimo, un poco de esperanza de lo que estás haciendo, va a tener resultados. Ahora bien, resultó que la guerra terminó y que las fuerzas de ocupación de Francia no cruzaron el Pirineo, que lo podían haber hecho, y que se celebra Nuremberg y ahí falta Franco.
Entonces, en esas circunstancias, seguir una actividad clandestina, pues te condena fatalmente a ir a la cárcel, que es lo que nos pasó. Bueno, dos comentarios quería hacer a lo que ha dicho Nicolás, que tienen que ver con la Universidad Complutense. Uno es que uno de sus grandes depuradores, el señor Ibáñez, sigue teniendo una escultura que está en la entrada del campus de la Universidad Complutense, que formaba un conjunto con el Arco de la Victoria, porque donde está hoy el Arco de la Victoria, los dos carriles de la A6 entonces pasaban a la salida por la izquierda y el arco se unía por una escalera con la escultura que está ahí del rector Ibáñez, todavía hoy impasible al tiempo, celebrando eso, ¿no? Y luego hay un detalle que a mí me gusta mucho de la Universidad Complutense. Si uno va al campus de lo que era la ciudad universitaria, que empezó a construirse en los años 20, en la esquina de la Facultad de Odontología, bueno, era odontología cuando yo estudiaba, que es la que va haciendo la plaza con medicina, uno puede ver dos tipos de ladrillos, ¿no? Unos oscuros y otros claros. Los oscuros están hechos polvo, literalmente, y son los que puso Franco después de la guerra, ¿no? Y los que estaban puestos antes se conservan espléndidamente. Lo digo porque es una metáfora de ese erial que hace una semana he leído a algún intelectual diciendo que en el franquismo nunca hubo un erial académico, ¿no? Como si, bueno, pues el libro de Gregorio Morán, ¿no? Del regreso de Ortega y Gasset ya hubiera investido a toda la clase académica de algo que no existía, ¿no? Que era lo que contaba de esa grisura Nicolás. Y yo le quería preguntar ahora a Teresa un par de cosas. Una es sobre el miedo. El miedo en tu vida... Sí, el miedo en tu vida aquí. Y otra es si a tus hijos e hijas les contaste desde siempre o no la historia que habías vivido. Yo no he pasado miedo nada más que cuando, ya he dicho, cuando terminó la guerra, bueno, cogió Madrid, cuando cogieron Madrid. Y otra vez el 23F. El 23F lo pasé toda la noche, yo casi llorando, porque tenía mis hijos adolescentes ya, grandes, y pensando lo que les podía pasar, pasé 2 días. Y después, que eso es punto y aparte, a mi marido le he tenido miedo. ¿Y a tus hijos les contabas tu experiencia? A mis hijos yo sí. Siempre, sin... Bueno, yo sí. Mis hermanos creo que no han contado nada a sus hijos. Ya. Y digo, pues esto hay que contarlo. Si esto no se puede olvidar. No se puede olvidar todo lo que has pasado. Que lo sepa él. Porque es muy cómodo, ¿no? Callar te parece cómodo. Pero miedo, pues eso. Y ahora tengo miedo, pues eso. Ahora no. ¿Y cómo viviste la muerte de Franco? Además tengo unos hijos muy buenos. ¿Cómo viviste la muerte de Franco? Con champán. Pues estaba yo, porque mi marido era de hostelería y todos los años viajábamos. Hemos estado 14 años viajando. Y me parece que estábamos en Suiza, me parece. Bueno, yo no deseo la muerte a nadie, ¿eh? Ya. No, pero... La verdad. Pero algunos sí. Me alegré porque hemos pasado mucho, 40 años, muchísimo. Pero de todas formas yo no deseo la muerte a nadie. Aquí es cuando se sufre todo en el mundo. Te mueres y terminas ya. Digo yo. Sí, parece. Parece que sí. ¿Eh? Sí. Así que yo no. En fin, sí, yo creo que yo no entiendo nada de la política, pero creo que esto no tiene arreglo. No lo tiene. ¿No? Porque viene uno, viene el otro, hablan mucho, pero no actúan como tiene que ser. Bueno, yo no entiendo, ¿eh? No entiendo nada. No. Ni y al quiero. paso que vamos, yo creo que no vamos a entender nunca. Yo no sé nada más que eso, fregar, lavar, rizar, coser, porque he cosido mucho también para mis hijos.
Y es una mujer muy activa, siempre he estado trabajando desde los 10 años. Y ahora que no trabajo me gusta descansar. Ahora me lo dan todo hecho. Y voy así porque es que me operaron de la rodilla, me han dejado más, una rótula. En cuanto tropiezo, me caigo. Me he caído 34 veces, las tengo apuntadas. Y luego me caí otra vez, me rompí la tibia y el peroné y tengo un miedo horroroso, porque yo puedo andar, pero tengo un miedo horroroso a caerme. Así que me hago querer. Sí, claro, me cuida mucho y todo bien. Bueno, a mí lo que me admira de mi madre es que no tiene faltas de ortografía, aunque diga que ha tenido colegio solo hasta los 9 años. Creo que una educación republicana es muy buena porque todo se aprendía en el campo, con las estrellas, con la luna, con las plantas. Y esas postales que están ahí, a mí me admira que no hay ni una falta de ortografía por niños de 8 años y 9 años. Bueno, ya no están. Sí, pasa por ahí. Y bueno, y mi madre desde el primer momento dijo que de herencia libros, y es lo que tenemos. Yo es que he trabajado de muchos sitios, porque yo me iba donde me pagaban más. Pero estuve trabajando con un tío mío que era representante de Janés, de Barcelona, en libros. Tenía una librería en la calle El Prim, yo tenía 15 años. Trabajé con él y adoré a los libros. Mi casa está llena de libros y de cuadros. Y no entiendo de nada, pero he leído mucho. Bueno, he leído cuando me he jubilado ya, porque yo no he tenido tiempo para nada, con 6 hijos que he criado sola. Gracias. Bueno. Se pasa de todo, ¿verdad? Pero ya digo, no tiene importancia nada más que la muerte. Mi hijo, la muerte de mi hijo. Mi hijo hace ya 13 años que ha muerto y no se me va de la cabeza. Era el mayor, arquitecto que era. En fin, aquí la vida es muy dura, es muy dura. Bueno, no sé si Paca... ¿Quieres ver? Depende. Y luego abrimos un turno de palabra para quien quiera. Yo puedo leer un trocito de estos. Bueno, esto es Una cosita. Va a leer un poema que se titula, bueno, ya lo cuenta ella. Habla de su padre, mi abuelo, el pintor Lorenzo Aguirre, porque si no, no se va a entender. Era bastante mayor que su mujer, que fue su segunda esposa, y bueno, se exiliaron a Francia. Aparte de ser pintor, tenía cargos de responsabilidad en la Dirección General de Seguridad y siguió al Gobierno de la República en el periplo hasta que entraron los aviones alemanes y los devolvieron a España. En ese momento apresan a mi abuelo, que pasa en la cárcel más de 2 años, hasta que finalmente lo ejecutan en el año 42, a finales del 42. Y bueno, este es el poema. Sí, ese es el de un hombre que fue un pintor extraordinario, hablaba 3 idiomas, hizo oposiciones a la policía con 18 años porque tenía la ilusión de que los sinvergüenzas no dejaran sin comida a los que no comían. Y además era un hombre muy bueno, muy liberal y muy alegre. Bueno, yo escribí estos 300 escalones como recuerdo aquel gran hombre que fue.
y que casi le cuesta la vida también a mi madre, porque mi pobre madre, cuando lo mataron, no podía levantar cabeza. Los 300 escalones. Estaba todo quieto en la casa, apagada, hasta el día siguiente. Hasta sabe Dios cuándo, el silencio reinaba como un ídolo antiguo. No funcionaban las leyes de tráfico, esas imprescindibles ordenanzas que hay que acatar para transitar el pasillo. Es como si la noche propusiera una tregua, como si al apagar la luz se vagara el peligro. Escucho. Nada. Todos callan unánimes. Mirar la oscuridad es profesar de muerto. Los ojos van de lo negro que nos habita a lo negro que nos envuelve. Somos los apagados, los ausentes, los que gavillan tiempo en sus muñecas. Somos los auditores del silencio. Y ese silencio es como un túnel por el que solo avanza el tiempo. No ver, no estando ciegos, es hundirse en el tiempo. El armario, con su puerta entreabierta, da a las costas de Francia. Oigo los barcos que salen o entran por el puerto de Havre. Veo 3 niñas muy contentas en Barcelona, porque se iban de viaje. Se acababan los bombardeos, ya no tendrían que esconderse debajo de aquella escalerita que conducía a las habitaciones superiores, mientras oían, espantadas, el agudo silbido de las bombas. Nos íbamos a Francia, y así llegamos a Bañolas, nosotras contentísimas de ver el lago, papá, mamá y la abuela arrastrando su corazón, empujándolo a la frontera. París fue para mí durante mucho tiempo un gato. Había un gato en aquella pobre pensión en que vivimos, un gato que dormía al lado de una estufa. Yo nunca vi París, tan solo vi ese gato. Y nos fuimos a la Havre para tomar un barco. Nosotras con 2 muñecos y un monito. Papá con su caja de pinturas y un sueño acorralado, un sueño convertido en pesadilla, un sueño multitudinario arrastrando como único equipaje por una inmensa procesión de solos. Pero aquel barco no llegó a su puerto. Esperamos mientras mamá, para alumbrarnos, cantaba algunos días el niño judío. De España vengo, soy española. No llegó el barco, quedaron aviones alemanes. Hubo que caminar a gatas por las habitaciones del hostel que estaba frente al puerto. Aquel hotel tenía un nombre, se llamaba la Gauthon de la Gare. Papá pintaba como Modigliani, iba a ofrecer sus cuadros a las gentes. Tampoco a él le compraban. Nosotras aprendimos francés en 2 semanas. El reloj de la Gare ha dado un cuarto. Papá me dice que levante la cara un poco más, 2 o 3 pinceladas y termine el retrato. Mi padre, no sé bien por qué, me pintó de japonesa. Para siempre quedé con mi abanico, con los ojos ligeramente oblicuos y asombrados, en una edad más bien indefinida y con una diadema de pensamientos sobre el pelo. Papá, vamos al puerto, ahora que hay tiempo, y luego vámonos corriendo a ver el Bois de Dalat. Vamos, que se perdió tu cuadro y ya solo podré verlo contigo y para siempre. Papá, perdimos tantas cosas, además de la infancia y los 300 escalones que tú pintaste. Nunca he sabido si para decirnos que había que subirlos o bajarlos. Y ahora pienso, desde tu mano, que me ayudaba a recorrerlos, que tal vez me dijiste entonces que había que subirlos y bajarlos, y para eso los pintaste, y para eso pasaste días enteros pintando una escalera interminable, una hermosa escalera,
rodeada de árboles y árboles, llena de luz y amor. Una escalera para mí, una escalera para que pudiera subir, vivir, y una escalera para descender, callar y sentarme a tu lado, como entonces. Me he levantado para cerrar la puerta del armario. Está mi casa sosegada, apenas en el aire, zumba tenue, la remota sirena de un barco. Los que más amo duermen. Mi hija arropada en sus 9 años y Félix indefenso ante sus 38. Al fin se extingue el eco de los barcos. Buenas noches, papá. Hasta mañana, si Dios quiere. Que descanses. Bueno, yo voy a meter aquí una pequeña cuña publicitaria, dar las gracias al Teatro del Barrio, que es un proyecto cooperativo y político que tiene unas cuantas de sus actividades y de sus contenidos, digamos que tienen mucha relación con ese pasado. Y también quería decir que en la asociación a la que yo pertenezco, y es la razón por la que la hija de Teresa se puso en contacto conmigo, estamos buscando a personas para grabar su testimonio, ¿no? Testimonios como estos que son tan necesarios. Entonces, bueno, invito, si alguien conoce a alguna persona que pudiera prestarnos o donarnos esa memoria, pues se puede poner en contacto con nosotros a través de la web memoriahistórica.org y bueno, les agradeceremos que nos den ese contacto, que además, sorprendentemente, ahora me acaba de llegar un correo electrónico con varios datos de más gente, ¿no? Y bueno, para nosotros es fundamental, como decía antes, para preservar ese relato de ese país que robaba flores, ¿no? Que robó, con las flores robó tantas cosas. Y bueno, ahora si hacemos un breve turno por si alguien quiere comentar, preguntar o decir algo, pues para eso están los micrófonos. A mí me gusta abrir la pregunta a Nicolás. No sé si... No se oye. Sí. Ahora sí. Como yo vi la película Los años bárbaros, por eso sé de ti, quería saber si la pintada de nitrato de plata es verdad y si continúa en la fachada. Bueno, la pintada que ha resultado muy famosa, pues fue decidida entre el grupo de compañeros de la Facultad de Química. Uh-huh. Y ellos fueron los que la propusieron y además eligieron el material para hacerla. Que se está grabando, por favor. ¿Cómo? Que hables aquí, porque lo están grabando para... Bueno, coge el micro ese. Bueno, entonces, que fue realmente una propuesta de lo más acertada. Lo que propusieron es hacer una pintada con nitrato de plata que habían sustraído de su propia facultad. El nitrato de plata tiene la virtud, es el material que se utiliza para las fotografías, es decir, se pinta o se graba y no se ve hasta que la luz del sol o del día pues la revela. Y entonces esa pintada pues esa pintada se hizo a las 12 o la 1 de la noche. Esa pintada se empezó a ver a las 7 de la mañana, cuando todos los que participaron estaban ya en la cama, con lo cual se minimizó el riesgo de que pescaran pintando. Bueno, y entonces tuvo una consecuencia, la verdad es que no prevista, y es que a la mañana siguiente, cuando empezó, pues empezaron a
a untar toda clase de detergentes y productos para borrarlo, pero el nitrato de plata penetra en los poros del ladrillo, entonces no se puede borrar. Entonces, claro, en su nerviosismo llamaron a un grupo para que fuera picando la fachada, de tal manera que el color se perdió, pero quedó grabado en la fachada. Fue una jugada preciosa. Y bueno, y por eso le han dado tanto crédito. Quiero añadir una cosa, y es que el pasado 20 de noviembre, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, un grupo de estudiantes quisieron rendirles un homenaje en el que estaban Nicolás y Maruja en representación de su padre, y bueno, pues una interpretación artística, digamos, en el presente, pero esa misma pintada está en un pasillo de la Facultad de Políticas desde entonces, ¿no? Y fue un acto verdaderamente impresionante, ¿no? De cómo los estudiantes leyeron una frase que hoy nos parecería y nos haría volver la cabeza, ¿no? Y el coste que tuvo entonces para ellos. Entonces allí ha quedado la huella de esa pintada, entre otras cosas, porque se pensaba hacer en la Facultad de Filosofía, pero la Comunidad de Madrid la declaró hace 2 años bien de interés cultural y ya no se puede ni pintar ni picar. Veía una palabra por ahí, me parece. ¿Tú? Sí. Primero, muchas gracias por las intervenciones muy emotivas. Espera, te voy a dar el micro. Perdón, ¿se me oye? Hola. Sí. Pero muchas gracias por las 5 intervenciones y el moderador. Aún así, sí. Como nieto de exiliado y deportado, Mató Senso y David Ortiz. Es nieto de un deportado. Nieto de... Sí, nos conocimos, sí. Nicolás. Primero, muchas gracias, repito. Como profesor, hay una cosa que a mí me entristece mucho. Veo muy pocos jóvenes. Muy pocos jóvenes. No sé cómo encontrar una manera de meter mano en los institutos, en los colegios. He hecho una pequeña investigación el año pasado. En 18 editoriales que he mirado, encontré 5 o 6 documentos hablando del exilio. Media página, un párrafo y poco más. En las grandes editoriales de España. Y esos testimonios tienen que tener constancia, aparecer en muchos más sitios que en el Teatro del Barrio, que es maravilloso. Y el tiempo pasa. Los descendientes, yo doy conferencias en mi pequeña medida, y pues, ¿cómo ve el futuro de esa transmisión de la memoria? ¿A quién se lo preguntas? A los... el futuro de transmitir la memoria, transmitir la memoria con... Es que, mira, yo creo que sin memoria estaríamos hechos una verdadera porquería. Porque es que realmente yo, desde mi punto de vista, digamos, desde la persona que yo soy, yo sin memoria es que no sería nada. Estaría, bueno, habría terminado siendo Caperucita Roja o el Lobo Feroz, uno de esos, pero un ser humano no. O sea, soy lo que antes de mí, aparte de mi padre y de mi madre que me trajeron a este mundo, pero la familia entera me ha ido haciendo, he ido siendo y eligiendo lo que más me interesaba de entre los distintos personajes que constituyen una familia muy grande, con bastantes seres. Y para mí ha sido un consuelo. En fin, Franco mató a muchos, pero por lo menos yo pensaba, tú lo que no sabes es que el que tú, a lo mejor a ti no te matan, pero te vas a morir asquerosamente en un sitio donde sea y nadie te va a llorar, ni va a recordar de ti nada. Pues entonces creo que eso es vivir teniendo conciencia de que los demás viven difícilmente y a veces la vida es generosa
y nos junta los unos con los otros. Y de esa esperanza yo creo que se pueden sacar muchas cosas buenas, como esta de esta noche. ¿Usted quiere decir algo sobre la enseñanza? La falta de enseñanza. Bueno, creo que la pregunta es sobre el porvenir de la enseñanza de la memoria histórica. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es enseñar historia, y además eso es un prejuicio personal, profesional, y que hay en estos momentos información suficiente como para exponer en todos los niveles, en el nivel primario, secundario, etcétera, lo que ha sido el franquismo y las consecuencias de esto. Ahora, ¿qué va a pasar con esa enseñanza? Ahí es un problema político. Es decir, hay un sector de la población española que no quiere que se sepa lo que ha ocurrido. Y mientras esos partidos gobiernen, pues no habrá nada que hacer. Ella, ¿le has contado un poco? Sí, mamá, ¿qué harías para que los jóvenes no olvidaran la historia? ¿Qué harías? Sí. No, dale, bueno. Sí. Espera, este lo voy a sujetar yo, que pesa bastante. Pues yo, recordárselo, en los colegios, donde fuera, recordarlo siempre, porque esto no se puede olvidar, que fue horrible. Y eso, y a los hijos darles mucho cariño, a todos los niños. Ya no hay niños malos, para mí no hay niños malos, son las circunstancias de la vida y mis hijos han sido buenísimos y siguen siendo, pero porque yo los he inculcado eso. Bueno, yo venía con mucho temor aquí y me voy muy contenta, sobre todo con los aplausos, que eso... Mi hija, ¿qué? Ay, gracias. Lo único que me van a engordar más. Pero bueno, me voy muy contenta. Os deseo mucha felicidad a todos, salud. A todos. Funciona. Sí, ahora sí. Funciona, vale. Quería comentar, soy hija de Manuel Lamano, el que se escapó con Nicolás. Yo estaba un poco de acuerdo con lo que tú dijiste. Me desesperaba cuando llegué aquí el desconocimiento brutal que había sobre la guerra civil. Sin embargo, en el acto que mencionó Emilio, en el acto este que se hizo en Políticas, donde se recreó de una forma así un poco artística la pintada, la inmensa mayoría y los que tomaron la palabra eran jóvenes que se habían saltado en una especie de pirueta 1 o 2 generaciones y que tomaban como suya unas reivindicaciones básicas de igualdad, de libertad, de democracia, y por lo tanto creo, y fue para mí un acto increíblemente reconfortante, en donde todos estos olvidados, enterrados en las cunetas, represaliados, gente pues no famosa porque no se escapó de ninguna parte y sufrió la guerra en silencio como lo que acabamos de escuchar, pues yo creo que eso está siendo recuperado por los jóvenes universitarios, o sea, por los jóvenes muy jóvenes. Y espero y tengo confianza en que el futuro eso pueda ser un camino que hasta ahora ha sido terriblemente olvidado. No, ahí había una palabra ahí. Ahí. Sí. Bueno, yo también provengo del exilio, de una larga familia, abuela, sobrina, hija y demás, ¿no? Anoche regresé de unas jornadas en Francia
en Agde, donde fue el campo de los catalanes. El mes pasado estuve donde estuvieron los campos, donde estuvieron mi familia, y veo que allí se organizan cosas realmente sublimes. Unidos franceses, solidarios de siempre, con hijos de españoles, descendientes de españoles, tienen unos programas mucho más largos y profundos que los que tiene el gobierno por vez primera este año, lo cual es ilusionante por parte de unos y por parte de otros. Yo pertenezco también a la querella argentina que declaró en Buenos Aires, declaré en Buenos Aires por el exilio y la deportación. Poca gente sabe que este es el único país que no ha reconocido a sus deportados, que fueron exiliados. Solamente quedan 4 sobrevivientes y todavía no tenemos noticias de que se vaya a dar un paso de reconocimiento jurídico. El exilio tampoco ha sido reconocido jurídicamente. Este año, el 15 de enero, se hizo un homenaje en el Senado y por vez primera soy yo a una ministra de Justicia pedir perdón. También lo pidió Pedro Sánchez en Argelès, pero se nos descorazonó ese viaje cuando vimos que las flores, las coronas de flores llevadas a Montauban, a Argelès-sur-Mer y a Collioure eran rojigualdas. Eso para unos republicanos y sus familiares fue muy duro y una torpeza. En la querella argentina reclamamos varios puntos. Ya os he dicho que los más importantes es el reconocimiento jurídico del exilio y de la deportación, que sea urgente antes de que se mueran más y no quede ninguno. También hay otra cosa, se suele dar el número de 114.000 y pico desaparecidos en España, pero fuera de España se marcharon 500.000 y hubo muchos desaparecidos. Hubo en el norte de África y por toda Europa, en muchas batallas. Por consiguiente, por favor, no olvidemos a esos desaparecidos que también fueron españoles. Yo personalmente quiero traer a mi abuela y a un tío que estuvo en Mauthausen precisamente de regreso a España, pero a costa del Estado español. Y no es que esté imponiendo una cosa imposible. Hace años que una empresa privada costeada por el Estado español se trae a los de la División Azul a España. Entonces quiero lo equitativo. Después, como dice David, que él realiza también, que haya una figura que traslade esa memoria, que esté ahí pendiente de una manera legal, no de una manera voluntaria, los sábados, desembolsando de su bolsillo para irse a Brunete o a donde sea, a costa de su esfuerzo y de querer transmitir la historia de su abuelo y de todos los abuelos de España. También nos unimos a todos esos presos que hubo en España, pero hay que tener en cuenta también que en Francia y en otros países colaboraron muchísimo y a veces pagaron con su vida para apoyar a la guerrilla española, a esos guerrilleros que nunca fueron bandoleros, y eso se les traía armas con grandes dificultades, dinero y también todo lo que fuera solidario. Porque el exilio, el valor más grande, con todos los valores republicanos que había, era solidaridad por encima de todo. Pero te pido brevedad porque tenemos que... A las 9... Ok, nada, yo simplemente quería decir que muchas gracias, evidentemente, a la Asociación por la Recuperación y al Teatro del Barrio por hacer eventos como este, y que sí, que yo lo primero que comenté también fue esa poca asistencia de gente joven, ¿no? Pero es que realmente
tenemos mucha tierra encima, ¿no? Como la que todavía hay encima de esas fosas, y parece que tienes como que andar buscando hasta que te encuentras con algo. O sea, la gente de... Yo no he cumplido todavía 30 años, los cumplo dentro de poco, y estoy estudiando dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y este año me ha dado por interesarme por investigar arte o obras de teatro muy relacionadas con la República, muy relacionadas con las fosas comunes. El 4 de abril, por ejemplo, estreno una obra allí sobre la necesidad de acabar con las fosas comunes en España. Y comentándolo con mis amigos, la gente... Bueno, sí, tienes razón, ¿no? Pero, o sea, esta obra en concreto trata sobre España, ¿no? Y mis compañeros, mis amigos, la primera pregunta es, ¿qué son las fosas comunes? Y es como de, ¡wow! ¿Cuánto trabajo tenemos que hacer en nuestra generación? Cuantísimo trabajo. O sea, todas las cosas que yo descubrí, por ejemplo, con el documental de El silencio de otros, que hay muchísimas generaciones para las que mucha gente es su realidad y tal, pero hay tanto silencio, tanto silencio. O sea, mi abuela por parte de madre falleció hace 3 o 4 años y yo tengo un hermano gemelo que es mucho más curioso que yo todavía, y él siempre les preguntaba, quería hacer el árbol genealógico de mi familia y todas estas cosas que hacen los niños pequeños, ¿no? Y un día mi abuela dijo algo de cuando mi abuelo Julio, su marido, había ido a la guerra. Y nosotros, pero abuelito fue a la guerra. Y ella, sí. Y nunca nos quiso decir en qué bando luchó. No me acuerdo, no lo sé. Hasta que cuando ella murió, mi madre nos dijo que había luchado con los de derechas. Y siempre fue, ¿por qué no nos quiso decir nada? Y esa impotencia de ahora no tener a alguien a quien preguntar, ¿no? O sea, ser esa especie de nieto que no tiene al abuelo a quien preguntar, mi madre no quiere contar, no es que no quiera contar, siempre dice que no sabe. Y toda esa nube de silencio y de... Bueno, perdón, me habías pedido brevedad. Vale. Nada, que... Medio minuto. Un segundo. Casi menos que medio minuto, no sé si se me oye. Sí. Ya sabemos todos que es Naciones Unidas, pero hubo un relator, y el relator lo que pidió a los gobiernos españoles es verdad, justicia, reparación. Lo han hecho en América Latina prácticamente todos los países que han tenido genocidios. Nos falta. Hay que exigírselo a los políticos. Bueno, yo quiero volver a dar las gracias para terminar a Paca, a Guadalupe, a Nicolás, especialmente a Teresa, porque ella venía con ese miedo que ha dicho, pero era imaginario, claramente, porque ha desaparecido aquí. Y bueno, pediros esa ayuda para si hay algún profesor, porque hay un sitio donde están los jóvenes, ¿no? Y donde deberían aprender esto, ¿no? Y ese es el verdadero problema, que todos los gobiernos de este Estado se han dedicado a fabricar ignorancia acerca del pasado. Y ahí es donde hay que acabar con eso. Muchísimas gracias.